Hacemos aquí, recuerden, la verificación del supuesto de normalidad de estos datos para la estación 1, para la estación 2, que consiste en ordenarlos de menor a mayor. Entonces, para la estación 1, que tenemos 16 valores, es necesario ordenarlos, ¿no? Y anotarlos aquí. Hagan esa estimación, ese orden y díganme cómo nos quedaría. Ahorita que, ya En que el lo tengan. primero, Ajá, 860. bien. Después 1130. Después 1690. 2200. Ujú, 4250. 4980. ok, 5030. 8130. ujú, 10730. 11400. ujú, 11910. bien. 13700. 15040. A ver, aquí después del 11.400, ¿cuánto es? Ya no lo anoté bien. ¿Cuál? Después del 11.400, A ver, nos quedamos en el en el 11. 11. 11910. Ah, es que me faltó ahí un número, perdón. Ajá, sí. 3. En el 13, 15040. El 14, 17660. Bien, 22800. bien. Y por último, 26850. ¿Sí les quedó así a todos? Esperemos que sí, ¿verdad? Sí, Ahorita sí. vamos a, ahorita vamos a ver cómo lo podríamos hacer ya que estamos aquí con herramientas digitales y toda esta cuestión así oyéndose bien pipiris nice. Pues cómo lo podemos hacer en Excel, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, una vez que tenemos los datos ordenados de menor a mayor, lo que procede a continuación es bueno, aquí lo que se nos dice es hacer lo siguiente. Vamos a agregar una columna y vamos a calcular aquí la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la vamos a representar como FA. Así que es frecuencia acumulada. ¿Cómo nos decía que calculábamos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada la calculábamos J menos 0.5 entre N. ¿Qué cosa es J? ¿Qué cosa es N? J es el valor que nosotros vamos tomando acá. N es el tamaño de la muestra. En este caso, ¿cuánto valdría N? 16. 16. Y J, pues todos estos valores. De tal forma que la frecuencia acumulada no puede tener un valor negativo y no puede ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque en el primer caso sería J, que sería 1 menos 0.5, pues me da 0.5 entre 16. Después sería 2 menos 0.5, que sería 1.5 entre 16. Y así sucesivamente. En el último caso sería 16 menos 0.5 entre 16. No puede ser mayor a 1, ¿de acuerdo? Es lo que nos dice aquí la fórmula para calcular la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? J menos 0.5 entre N. Entonces, hagan ese cálculo y díganme cuánto les dan los valores de la frecuencia acumulada. En el primero sería 0.03. Dime otras dos cifras decimales para acostumbrarnos a utilizar 4. Es que nada más aparece 0.03. Ah, bueno, entonces lo ponemos 0.03. A ver, 300. Me parecen 4. sí, Ok, sí, sí. 0.3125. A mí me salió 25. 0.0312. Ok, así lo redondeamos. ¿Sale? Muy bien.
En el segundo es 0.0937. 7. Muy bien. ¿Qué sigue? Tercero, 0.1562. 2. Muy bien. ¿Qué sigue? 0.2187. Bien. ¿Qué sigue? 0.2812. Bien. 0.3437. Ah, 0.4062. ok. 0.4687. 0.5312. 0.5937. 0.6562. 0.7187. Mm, 0.7812. bien. 0.8437. 0.9062. Y 0.9687. Ok. Entonces ya tendríamos aquí la frecuencia acumulada de los datos. Como ustedes pueden observar, pues eso es un valor que va de, pues ascendente, ¿no? Lo que sigue a continuación es hacer una gráfica. Consideramos a los datos ordenados de menor a mayor, X, en el eje de las X, y en el eje de las Y a la frecuencia acumulada. Tendríamos que hacer esa gráfica X contra Y. Hay ocasiones en que los valores que tenemos aquí pueden ser negativos. Esos sí pueden ser negativos o positivos. La frecuencia acumulada siempre va a ir de 0 a 1, ¿sí? Y si estuviéramos en clases normales, los pondré ahorita a graficar y pues estaría viendo que no saben graficar. Pero pues no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí, por ejemplo, Excel. Entonces, pues vamos a copiar estos datos hacia Excel para hacer la gráfica. Copiamos los datos, por ejemplo, así. Y ahora vamos a graficar. Esto es X contra Y. Pero tienen que poner una atención especial. Al momento de decir que van a insertar una gráfica, aquí, van a decir que van a utilizar una gráfica de dispersión. No voy a utilizar una gráfica de líneas, porque si no, lo que se haga a continuación, pues va a estar mal. Entonces, digo que inserto una gráfica de dispersión y que sea de puntos, ¿sí? Aquí a lo mejor yo anoté mal un valor porque ahorita me lo corrigen, porque pues los datos deben ir de manera ascendente, no como ocurrió acá, o sea que es el dato, el punto de 13,700. Aquí donde teníamos, a ver, vuélvemelo a decir, por favor, porque el número 12, ¿cuál era la frecuencia acumulada? Porque lo anoté mal. Es 87. 61.67, no, tampoco, porque debe ser mayor a Sete- 71. 71.7. 0.7187. Ajá. No, aquí sí 0.7187. a 71, ¿verdad? Es que yo oigo, Sí. yo oigo 6, Ajá. eso, 71.87. Ok, este era aquí. Ahora sí, ¿por qué? Porque si ustedes observaban como estaba hecho previamente, este punto estaba abajo, ¿no? O sea, observen cómo está acá y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque los puntos van de manera ascendente.
Entonces, por eso es que me di cuenta de ese error, o sea que yo lo anoté mal, escuché mal, ¿sale? Entonces, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Obviamente, aquí, pues, a continuación, pues, hay que, pues, digamos, embellecer la gráfica. Yo no lo voy a hacer en este momento, pues, para ir avanzando más rápido, pero ustedes ya que lo están haciendo aquí, pues, ya posteriormente aquí ponen en el eje de las X, pues, ponen ahí, número de microorganismos, aquí ponen, gráfica de frecuencia acumulada de la estación 1, y aquí, pues, ponen el título en el eje de las Y, pues, que es la frecuencia acumulada. Podemos modificar el eje de aquí las escalas, ¿no? Aquí déjenme ver. Mm, Como el máximo, pues quedamos que la frecuencia acumulada pues va de 0 a 1, pues yo no quiero que vaya más allá de eso, entonces le pongo que vaya de 0 a 1, ¿sí? Y ahora, y además, ahorita, bueno, nos vamos a plantear en lo siguiente. El método dice que a continuación, a ver aquí, déjenme ver, puede que tenga otro problemilla. Punto 34 con punto 40, no, están muy parecidos nada más los datos. Bueno, el método nos dice que a continuación vamos a definir de una zona que está en punto 25 y punto 75. Entonces, aquí voy a modificar yo la escala para que lo pueda yo ver de mejor manera. O sea, que el eje principal, por ejemplo, pues vaya de punto 25 en punto 25, ¿no? Y entonces yo voy a definir, a delimitar la zona en el eje de las Y, de la frecuencia acumulada de punto 25 a punto 75. Por ejemplo, yo aquí pues le trazo ahí una línea roja, ¿no? Para que pues ahora sí que se vea. Nada más déjenme ver en dónde encuentro lo de las líneas. Aquí. Así, aquí en punto 25, una línea roja así fuerte. Ah, Gruesa, ¿sí? Para que se vea muy bien. Y en punto 75. Y voy a observar qué sucede aquí. Voy a observar así de manera, pues, simple y sencillamente visual, no hay otra así rápido, o sea, sí lo podríamos hacer más formal, pero vamos a ver si dentro de esta zona los datos de la frecuencia acumulada ya graficados siguen la tendencia de una línea recta. Para eso, pues, de igual forma, pues, aquí tendría que ver si puedo trazar ahí una línea recta, ¿no? Entonces, pues, hago aquí esta situación. Aquí esta línea, por ejemplo, la hago color verde o así para que se vea, y también la pongo así, pues gruesa para poderla ver mejor. Y veo si efectivamente los datos pues siguen la tendencia de una línea recta. No sé qué opinen ustedes aquí dentro de punto 25 y punto 75, los datos que están incluidos en esta zona. ¿Qué podrían concluir? ¿Sí o no sigue la tendencia de una línea recta? No siguen una línea recta. ¿Perdón? No la siguen. ¿No la siguen? Pues Ahí igual. yo diría que sí. O sea, ¿por qué? Porque si observamos aquí, pues nada más se estaríamos viendo como dos puntos que se salen, que sería este punto y este otro punto, pero todos los demás, pues más o menos caen dentro de esta línea. Podríamos ahí hacer un estudio, un análisis estadístico de estos datos, ahí hacer una regresión para verificarlo, pero por el momento, pues podemos decir que sí se cumple, que siguen la tendencia de una línea recta. Entonces, si los datos entre punto 25 y punto 75 siguen la tendencia de una línea recta, concluimos que se cumple el supuesto de normalidad, y entonces las pruebas que vamos a hacer son válidas, ¿de acuerdo? Vamos a poner esta gráfica aquí en el documento de solución y concluimos, ¿verdad? Vamos a decir cómo los datos entre 0.70, bueno, 0.25 y 0.75 de la frecuencia acumulada siguen la tendencia de una línea recta,
se concluye que se cumple el supuesto de normalidad. Y ya la hicimos. Eso para la estación 1, ¿verdad? Tendríamos que hacer lo mismo para la estación 2. Déjenme y copio esta parte acá a Excel. Lo vamos a hacer, pues aquí yo creo que más abajo. Pero ahora yo voy a anotar los datos para mostrarles. Yo quiero pensar que pues los que lo hicieron, pues lo hicieron aquí en Excel, ¿verdad? Y ordenaron los datos de manera rápida. Pero vamos a pensar que no, que yo no lo había hecho antes. Entonces aquí pongo el orden, ¿verdad? Son 12 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a anotar los datos así, tal cual, y están aquí en la tabla, que no están ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, 2800, 4670, 6890, 7720, 7030, 1330, 2810, 1330, 3320, 1230, 2130 y 2190, ¿de acuerdo? ¿Cómo podría ordenar los datos de manera rápida? Aquí hay una opción que dice ordenar y filtrar, o sea, yo selecciono esta zona donde tengo los datos que voy a ordenar y le digo que me los ordene de menor a mayor, le doy clic y bueno, aquí me dice que si quiero hacerlo con los datos que están a un lado, pues no, ¿verdad? Obviamente nada más quiero esa parte. Y entonces ya le doy a aceptar y pueden observar cómo ya me los ordenó de menor a mayor, ¿de acuerdo? Una vez que los tengo yo así, pues aquí puedo yo calcular la frecuencia acumulada. Simple y sencillamente, pues le voy a decir que la frecuencia acumulada, pues es igual al valor que yo tengo acá, ¿verdad? Que es en el orden en el cual ya están los datos asignados. O sea, le voy a decir que es igual a esto, menos 0.5, porque así nos dice la ecuación, y lo voy a dividir entre el número de datos del tamaño de la muestra, que en este caso, ¿cuánto es? 16. 12. 12, ¿verdad? Para la estación 2 es 12. Ya le doy clic y ya después pues lo copio para todas las demás, ¿verdad? Simple y sencillamente lo selecciono de aquí y lo bajo y ya lo tendré, ¿sí? Ahora, como aquí el profesor pues quiere que los resultados yo lo muestre con 4 cifras decimales, pues tengo seleccionada esta zona, me voy aquí donde dice número. El número yo puedo mover el número de cifras decimales, ya sea aquí, así, o sea, hasta que llegue a 4, ¿verdad? Como es este caso. O bien, pues como no lo sé, pues le doy aquí, extiendo, y le digo aquí número, que quiero un número, y que me dé 4 cifras decimales. Aquí puedo que le diga que sean 3, que sean 2, pero pues quiero 4 porque así lo pide mi profesor, ¿verdad? Y entonces ya tengo los datos ordenados de menor a mayor, ya calculé la frecuencia acumulada y ya tengo de igual forma pues con 4 cifras decimales. Voy a construir la gráfica de frecuencia acumulada para verificar que se cumple el supuesto de normalidad. Esto es X, esto es Y, entonces selecciono esa zona, le digo insertar, que me inserte un gráfico de dispersión y que sea de puntos, ¿sí? Y entonces pues me queda de esta manera, ¿sí? Aquí, pues bueno, estos de aquí, estos datos parecen que estuvieran repetidos, pero no son exactamente iguales, es 2800 y 2810. Posteriormente, pues bueno, vamos a ver qué hacer si tenemos datos repetidos. Entonces, como yo tengo que hacer una gráfica similar a la anterior, o sea, aquí Y pues va de 0 a 1, pues también les digo que lo modifique, ¿no? Aquí, en esta parte, que me modifique la escala. A ver, déjenme ver. Aquí está. Y como me interesa delimitar la zona entre punto 25 y punto 75, pues le digo aquí que la unidad
principal, pues me la haga de 0.25 para que pues lo pueda ver de mejor manera. Otra vez voy aquí a poner unas líneas rojas, así que para que pues pueda delimitar claramente esa forma, ¿no? Esa región de la gráfica aquí entre punto 25, así gruesa para que la vea yo bien, ¿sí? Punto 75 y punto 25. Y tendría que ver, pues bueno, si aquí se cumple que sigan la tendencia de una línea recta, pues bueno, pues no sé, voy a trazar una línea a ver si puedo hacer que pase por todos los datos en esta zona de acá. O sea, vamos a ver. La pongo de color verde para poderla distinguir, así más o menos gruesa para que se note. Y pues aquí, pues sí, ya se presenta un tanto más complicado o más complejo el asunto, ¿verdad? Probablemente no se alcance a notar una buena línea recta. Bueno, que los datos sigan esa tendencia de una línea recta. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, este punto de acá, pues más o menos está saliendo junto con estos otros. Pero bueno, para los criterios que nosotros tenemos, pues todavía podemos establecer, bueno, más o menos sí cumple, ¿verdad? O sea, ¿cuándo no va a cumplir? O sea, aquí más o menos sí se presenta ese caso. Hay ocasiones en que hay como escalones, o bien hay ciertas curvaturas que se salen totalmente de la tendencia. Aquí más o menos estamos como que en el límite y lo vamos a asumir que sí se cumple, ¿no? Entonces esto pues lo vamos a llevar a nuestro documento. En nuestro documento vamos a colocar aquí entonces el análisis que hicimos de la estación 2. Decimos estación 2. Y el orden de la tabla que más o menos la fuimos haciendo a mano previamente, pues ya ahora nada más lo copiamos de aquí de Excel, ¿no? De esta manera, copiamos la gráfica también que ya hicimos. Ahí pues hay que terminarla de buena forma, no nada más así al aventón. Ahorita es por fines por cuestiones de tiempo, ¿no? Y aquí, pues bueno, vamos a concluir lo mismo, ¿no? Que los datos, pues más o menos siguen la tendencia de una línea recta entre punto 25 y 75, y entonces se concluye que se cumple el supuesto de normalidad, así más o menos, ¿no? O sea, no estoy yo del todo convencido, pero pues lo vamos a considerar de esa forma, ¿sí? Y con esto hemos verificado que tanto la muestra 1 como la muestra 2 cumplen con el supuesto de normalidad, ¿sí? Y podemos seguir adelante con nuestro análisis. Si no cumplieran con el supuesto de normalidad, podríamos decir que ya no podríamos utilizar las ecuaciones vistas previamente. ¿Por qué? Porque entonces ahí nos vamos a una cuestión de estadística que dice todo esto que nosotros estamos viendo se le conoce como estadística paramétrica, y al momento que no se cumple el supuesto de normalidad tendríamos que utilizar otro tipo de estadística no paramétrica, que no está contemplada pues, dentro del curso, ¿no? Entonces decimos que cumple ambos casos el supuesto de normalidad. ¿Alguna pregunta que tengan al momento? Profe, yo sí tengo una duda. Muy bien, adelante. No entendí por qué tomó del punto 25 al punto 75 para Porque así está indicado en el procedimiento. Sí, bueno, aquí ya no está no está anotado, pero es así nos dice el procedimiento, que para verificar que se cumple el supuesto de normalidad, al hacer la gráfica de la frecuencia acumulada, aquí por ejemplo aquí el título era residuales, entre punto 25 y punto 75 tiene que seguir la tendencia de una línea recta. Eso es ya por el procedimiento o el método, ¿sí? Ok. ¿Vale? Gracias. Ahora sí que es así, no, así lo consideramos. Uh-huh. Y eso pues tiene cierta lógica, o sea, si nos vamos hacia
hacia el gráfico de la distribución normal, que es esto de aquí, estamos hablando como que punto 25 y punto 75, ¿no? Donde pues supuestamente se acumulan la mayoría de los datos y aquella zona que se encuentra afuera, por ejemplo, aquí estos puntos de acá, estos otros puntos de acá, en un gráfico de distribución normal, sería aquellos datos que van a formar la cola, que se puede extender hacia el infinito, hacia el lado izquierdo, o hacia el infinito, hacia el lado derecho, ¿sí? Por eso es que el método establece eso, ¿no? Que sea entre punto 25 y punto 75 de la frecuencia acumulada. Sí, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Profesor, entonces, si no se llegase a cumplir el supuesto de normalidad, ¿ya ahí queda? Ahí queda, ya concluiríamos. No podemos Ah, utilizar el método descrito porque tendríamos que utilizar estadística no paramétrica. ok, gracias. ¿Sí? Pero aquí por propósitos del curso y pues como pues tienen que ejercitarse y todo eso, aunque no se cumpla el supuesto de normalidad, pues lo vamos a hacer, pero ya dejando perfectamente asentado de que pues no se cumplió, ¿sí? Y que estamos conscientes de ello y que lo verificamos además, ¿sí? Bueno, Ok. entonces, Sí, ahora que ya verificamos el supuesto de normalidad, pues ya podemos hacer lo que nos pide el problema, ¿verdad? Que nos dice que ¿cómo se llama? Que hay que ver si el número de organismos de la estación 1 es igual a la estación 2 ahí de las aguas negras, ¿verdad? Aquí directamente el problema nos dice que supongamos que las poblaciones tienen varianzas diferentes. En este caso, pues no vamos a hacer, no vamos a verificar eso, si las varianzas son iguales o son diferentes. ¿Por qué? Porque pues estamos practicando, ¿no? Entonces, primero, vamos antes de establecer cuál es el estadístico de prueba que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a comparar dos muestras, ¿verdad? La muestra 1 contra la muestra 2. La hipótesis que vamos a utilizar sería de dos colas, porque el problema, entendiendo el enunciado y leyéndolo cuidadosamente, nos dice lo siguiente, nos dice: con un nivel de significancia de 0.05, podemos concluir que las densidades promedio en las dos estaciones son iguales. No nos dice, podemos concluir que el número de organismos en la estación 1 es mayor que en la estación 2. Tampoco nos dice que el número de organismos de la estación 1 es menor al de la estación 2. Esto nos lleva, o sea, aquí nos dice si son iguales o son diferentes, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que vamos a plantear la hipótesis alternativa de la siguiente forma. O sea, que la media de la población de la muestra 1 es diferente a la media de la muestra población 2. Entonces, vamos a tener una hipótesis alternativa de dos colas, donde vamos a calcular el estadístico de prueba y lo vamos a comparar contra un valor de tablas de la distribución T-Student. Alfa sobre 2 nos habían dado un nivel de significancia de 0.05, lo vamos a tener que dividir entre 2 porque es una prueba de dos colas, y los grados de libertad correspondientes. Si nos vamos directamente como nos dice el problema, que consideremos que las varianzas son diferentes, pues tendríamos que calcular el estadístico de prueba mediante esta relación y hacer el cálculo distinto de los grados de libertad mediante esta otra ecuación. Sin embargo, pues vamos a verificar si realmente las varianzas son diferentes a partir de la prueba con la distribución F. ¿Qué es lo que necesitamos conocer de aquí? Necesitamos conocer la varianza muestral de la estación 1 y la varianza muestral de la estación 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a anotar eso, ¿sí? Antes que nada, pues bueno, ya verificamos que se cumple el supuesto de normalidad y vamos a hacer vamos a determinar si las varianzas son iguales o son diferentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso.
Entonces vamos a necesitar aquí, bueno, vamos a ponerlo así como si fuera una tabla, aquí en la estación 1, a la estación 2, y necesitamos en este momento la, la varianza, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí con una... Sí, bueno, y ahorita lo determinamos, aquí ya me equivoqué. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, pues hay que recordarlo, ¿no? Y además es una varianza muestral. ¿Cómo la calcularíamos? ¿Alguien por ahí que despierte y que me diga? Creo que se podía poner en la calculadora, ¿no? Me parece. Se puede con la calculadora. De hecho, con la calculadora, pues lo pueden calcular, lo que calculan, lo que les da la calculadora es la desviación estándar. Puede ser muestral o poblacional. Pero ahorita, pues lo pueden hacer aquí con Excel. O sea, ya tenemos aquí los datos, ¿verdad? Independientemente que estén ordenados o no. Entonces, por ejemplo, esto para mí es de la estación 1. Yo puedo aquí poner que voy a calcular su varianza y que Excel me lo haga. Y aquí, pues bueno, pues hay varias opciones. Pudiera ser que yo le dé ya la instrucción directa o la busque. Como no me la sé, así no soy bien malo para usar Excel. Eso de uso de las TICs lo pasé de noche, ¿verdad? Entonces, pues lo voy a buscar. Aquí le voy a dar clic aquí en insertar función. Y entonces aquí le digo buscar una función, pues no sé, pues a ver cómo calcularía la varianza, ¿no? A ver si me aparece, pero aquí es reciente, aquí en todas, ¿no? Y entonces, pues no me sale así como tal. O sea, me debía de haber salido, pero a ver, no me está funcionando. Entonces vamos aquí a estadística. Se supone que al ir escribiendo aquí, me sale aquí var. ¿Qué cosa es var? Es una instrucción anterior que pues la podemos utilizar, todavía está disponible en esta versión de Excel, que me calcula la varianza de una muestra. Entonces yo pudiera utilizar esta instrucción, entonces le doy aceptar. Y aquí lo que me va a pedir son los números, entonces pues yo le voy a decir que el número pues va a ser de pues los datos que yo tengo acá seleccionados, ¿no? Todos estos de acá, le digo aceptar y ya supuestamente me ha determinado el valor de la varianza de la estación número 1, que es pues número pues bastante grande, ¿no? Que son 62.005.060. Eso sería la varianza, ¿de acuerdo? Lo hago también para la estación 2. Aquí le digo que me dé la varianza de la estación 2. Como les digo, pues soy así, pues bien malito para esto, no sé cómo la puedo yo determinar, pues de nueva cuenta, ¿no? Aquí en todo, pues le digo así como que a lo mejor con varianza, me puede dar varias opciones y pues aquí tenemos varias opciones, ¿no? Utilicé la primera, ¿sí? Quizá podría utilizar otras más. Aquí, por ejemplo, me dice calcula la varianza de la población total, ¿sí? No la puedo yo calcular, no quiero yo la varianza de la población porque yo sé que esta no es una población, es una muestra.
Entonces me voy a la segunda opción donde dice S y en S me dice calcula la varianza en función de una muestra. Aquí yo lo calcularía y me debe dar el mismo valor que si utilizo únicamente var, ¿sí? Estas son funciones que ya son, digamos, un tanto obsoletas, pero que todavía lo sigue usando Word. Perdón, Excel. Entonces le digo sí, aceptar aquí la varianza de la muestra y le digo aceptar y aquí en número pues voy a seleccionar donde tengo los datos de la muestra, ¿no? Ya le digo aceptar y me ha calculado la varianza de la muestra, que en este caso corresponde a un valor de 6.147.935. Entonces voy a comparar si estas varianzas son iguales o son diferentes. Bueno, entonces pues déjenme aquí como que pego estos valores acá para ir complementando el ejercicio. Y lo tendría. Y entonces, para hacer el cálculo y determinar si las varianzas son iguales o son diferentes, pues yo voy a calcular el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, pues me decía que F0 es igual a S1, o sea, la varianza 1, entre la varianza 2. Entonces, pues vamos a hacer ese cálculo. Vamos a escribirlo acá. Y esto sería igual a... ¿Cuánto les da este valor? A ver, vamos a poner comas aquí para pues diferenciar perfectamente, ¿no? Sesenta y dos 10.085. 10.085. Muy bien, y esto ahora lo vamos a comparar contra un valor de tablas. Estrictamente hablando, pues yo tendría que buscar de tablas con un nivel de significancia de 0.05, o sea, vamos a poner aquí alfa igual a 0.05. Tendría que buscar aquí qué nos dice la alfa sobre 2 con los distintos grados de libertad. Entonces, tendría que buscar de tablas. Vamos a ponerle aquí F con un cierto subíndice. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. Entonces, es alfa sobre 2. ¿Cuánto me da alfa, alfa sobre 2.05 entre 2? Pues me va a dar 0.025. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los primeros grados de libertad son los grados de libertad de lo que tenemos aquí como numerador, que es la muestra 1. Y esos grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. ¿Cuál era el tamaño de la muestra de la estación 1? 16. No, que me va a llevar a que tenemos ¿cuántos grados de libertad entonces? 15. 15. Y los segundos grados de libertad, pues serían, ¿cuánto? 11. 11. Muy bien. Entonces, lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Es que eso yo lo buscaría de un valor de tablas. Ahí en los apéndices de los libros lo puedo encontrar. Por ejemplo, este es el apéndice del libro de Douglas Montgomery. Esta tabla es para la distribución T. Yo tendría que buscar la tabla de la distribución Fisher.
un nivel de significancia de 0.025. A ver, aquí vamos a moverlo porque así no lo veo bien. Con 0.025, aquí es 0.25, esta no me sirve. 0.10 tampoco. 0.05 no. 0.025. Y aquí tendríamos que buscar los grados de, los primero en las columnas, los grados de libertad del numerador que habíamos establecido que eran 15, ¿verdad? Y luego los grados de libertad del denominador que habíamos establecido que eran 11, ¿verdad? Y encontramos el valor de tablas que fue de 3.33, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, entonces lo anotamos aquí de tablas, pues encontramos que el valor es 3.33. Y entonces, como F0 es mayor al F, vamos a ponerle al F de tablas, se concluye. ¿Qué se concluye? O bueno, más bien, antes de eso vamos a escribir que, a ver, que H0 se acepta o se rechaza. ¿Qué nos decía aquí la tabla? Se Si rechaza, ¿no? F0 es mayor al valor de tablas, pues se va a rechazar, ¿verdad? Entonces decimos H0 se rechaza. ¿Y qué se concluye? De las Que muestras las que se ven. medidas poblacionales no están, bueno, que el nivel A de ver, microorganismos otra vez no se oye. Que las densidades promedio en las dos ecuaciones son diferentes. No, porque ¿qué fue lo que comparamos aquí? Ah, es los cierto, es cierto. microorganismos, la Los medida de los pro- microorganismos no va a ser No, igual. no, tampoco comparamos medias. ¿Qué estamos comparando aquí? Número de organismos por metro cuadrado. Varianzas. No, estamos comparando varianzas. Ah, ¿Estamos de vale. acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces se concluye que las varianzas Varianzas. poblacionales, no conocemos su valor, pero sí podemos concluir que las varianzas poblacionales de la estación 1 y la estación 2 son diferentes. Sí, porque así fue como hicimos el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis alternativa es que fueran diferentes. Y entonces así es como concluimos. Y es de ahí donde recuerdan que les dije al principio que nos íbamos a entretener y nos íbamos a divertir con las conclusiones, porque luego les cuesta trabajo concluir y hay que reforzar muy bien esa parte. Entonces se concluye que las varianzas poblacionales son diferentes, lo cual reafirma lo que nos decía el enunciado del problema, ¿verdad? Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas diferentes, ¿sí? Entonces ya lo reafirmamos y lo confirmamos. Como estoy trabajando aquí en la computadora y pues tengo la disponibilidad de usar Excel hasta en el mismo celular, pues yo podría encontrar ese valor de tablas que me dio de 3.33, pues también igual aquí le podría dar una instrucción donde le diga que me dé ese valor. O sea, normalmente yo puedo obtener el valor del nivel de significancia de una distribución F, dándole un cierto valor y los grados de libertad. Yo quiero que me haga el caso inverso, entonces le voy a decir inverso de la distribución F, o si no lo sé, vamos a verlo de otra forma. Voy a buscar aquí, abro y digo que me dé todas las fórmulas estadísticas. Y aquí voy a buscar distribución, los diversos tipos de distribución, pero eso no me sirve, yo quiero el resultado inverso, o sea, el contrario. Entonces aquí me va a salir un inverso de la distribución F
puede ser esta, que es una también instrucción viejita, dice devuelve el inverso de la distribución f de cola izquierda y devuelve el inverso de la distribución f de la cola derecha. Si yo utilizara de aquí, esta tal cual, bueno, vamos a usarla y vamos a ver lo siguiente. Me va a pedir el nivel de probabilidad. Según esto, tendría que usarla de 0.025, ¿sí? Los grados de libertad 1 habíamos establecido que eran ¿de cuánto? De 15. De 15. Sí. ¿Y los segundos grados de libertad? De 11. 11. 11. Entonces yo le digo que me dé esto y ¡pras! Me dio 0.3324, o sea, nada que ver con el 3.33. ¿Por qué? Porque es una instrucción vieja y lo que me está determinando es la zona de rechazo, pero del lado izquierdo de la distribución F. ¿Qué era lo que yo tenía que haberle escrito aquí? Tendría que haber escrito 1 menos 0.025, o sea, por ejemplo, puede ser que me meta nuevamente al cuadro de diálogo o ya se lo dé aquí directamente, 0.975, y verán cómo ahora sí ya me da el 3.33. Hay una nueva instrucción en las versiones recientes de Excel, lo volvemos a ver acá, nos metemos en las estadísticas y observen cómo aparece aquí una instrucción que dice distribución FCD. ¿Qué quiere decir? Cola derecha. Si yo utilizo esta instrucción, ahora sí, como me va a dar la zona de rechazo de la cola derecha, que es la que yo estoy buscando, en realidad, aquí sí le escribo 0.025, le doy los grados de libertad que me dijeron, 15 y 11, y me dará el valor de 3.32, como el caso anterior. Lo podemos ver aquí, o bien le damos a aceptar y me lo muestra en este lado. Y con esto, pues con Excel, pues yo ya puedo determinar los valores de tablas de las diferentes distribuciones. F, testudent, distribución normal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pues sí, comprobamos que sí el valor que obtuvimos de tablas ahí del apéndice del libro de Douglas Montgomery pues corresponde a lo que nos da Excel de 3.33. Muy bien, entonces, pues como son varianzas diferentes, entonces vamos a utilizar esto. Déjenme lo copio para acá. Y vamos a decir que el estadístico de prueba lo voy a calcular de esta forma. Entonces, lo escribo. Y lo voy a escribir porque esta es una imagen. Vamos a utilizar a la distribución T. ¿Por qué? Porque es una muestra. No son muestras, no son poblaciones. Y esto es igual a lo siguiente. Va a ser necesario determinar los valores de las medias. Entre la raíz cuadrada de todo ese chonche. Sí, entonces vamos a determinar el estadístico de prueba mediante esta ecuación. Ya habíamos determinado anteriormente la varianza. ¿Dónde me quedaron? Aquí. Déjenme lo copio esto hacia abajo. Y ahora hay que determinar también pues la media, ¿verdad? O sea, Y1 y Y2.
a sustituirlo en este lugar. Como ya nos está ganando el tiempo y lo voy a hacer aquí rápidamente en Excel. Tenemos los datos. Aquí le pongo, pues no sé, la media. Y esto pues es algo más simple de determinar. O sea, si no me sé la fórmula, la instrucción, pues igual le doy aquí que me lo busque, ¿verdad? Y le digo en estadística, habrá media. Voy a buscar aquí media. Y dice mediana, min, media acotada. Pues como que no. Ah, pero sí puedo determinar un promedio. Entonces voy a determinar promedio y voy a determinar un promedio simple, ¿sí? Le doy a aceptar y entonces me pide el número, pues le doy ahí donde están determinados los números y ya me da la media de la estación 1 y hago lo mismo acá para la estación 2. Aquí ya lo escribo directo. Selecciono donde están los datos y estos serían las medias. Lo anoto, me lo llevo hacia la hoja de Excel para continuar con los cálculos. Aquí de la 2. ¿De acuerdo? Entonces, así es como ya tengo la media y puedo calcular entonces el estadístico de prueba. Hagan el cálculo y díganme cuánto les da. ¿Nadie? Da 2.7577. Sí, a mí también me da eso. Muy bien, entonces ya tenemos ese valor. También me dio Ahora eso. viene un cálculo un tanto complejo, que es calcular los grados de libertad mediante esta ecuación que tenemos aquí. Déjenme y lo anoto. O bueno, calcúlenla, sí, aquí directamente. Vamos a poner aquí, vamos a recordar que N1, habíamos visto que era igual a 16 y N2 era igual a 12, ¿no? Entonces, con estos valores, aquí hay que calcular los grados de libertad para poder sacar el valor de tablas. Si hubiera sido varianzas iguales, pues los grados de libertad sería la suma del tamaño de la muestra de ambos menos 2, o sea, 16 más 12, pues hubiera sido 28 menos 2. Nos hubiéramos quedado con 26 grados de libertad. Sin embargo, como las varianzas son diferentes, hay que calcular los grados de libertad mediante esta ecuación. Entonces hagan el cálculo y díganme cuánto les da esos grados de libertad. Ahí cuidado con los paréntesis y todo eso, ¿no? Así, aquí sí podemos tener distintos valores.
nuestro. Our. Me da un resultado de 18.9739. Muy bien, 18.97. Vamos a considerarlo ahorita correcto, ¿no? A reserva de que lo verifiquen porque ya nos está ganando el tiempo, ¿no? Grados de libertad, 18 punto, ¿qué me dijiste, perdón? 9739. 39. Aquí, como los grados de libertad son números enteros, tenemos que subirlo al inmediato superior, ¿sí? Aquí vamos a poner 19. a 19. O sea, independientemente que me hubiera dado 18.1, subiría a 19, o sea, es al inmediato superior, ¿de acuerdo? Aquí déjenme buscar aquí como una flechita. Sí, entonces recuerden, se va a redondear al inmediato superior. Así hubiera sido 18.2, hubiera subido hacia 19. Entonces vamos a decir que de tablas, vamos a buscar de tablas y con la distribución T-Student, por consiguiente sería una T, con los grados de libertad sería de 0.025, 19. ¿Por qué 0.025? Ahorita arreglo esa T que es foul. Porque como es una prueba de 2 colas sería alfa sobre 2. El problema nos indicaba que el nivel de significancia era de 0.05. Entonces con esto pues yo lo busco. Puede ser que lo busque en el libro, ¿verdad? Aquí ya buscamos la tabla de la distribución T-Student, que sería esta, un nivel de significancia de 0.025 con los grados de libertad de 19, nos va a dar el valor de 2.093. exactamente 2.093. Entonces lo anotamos. 2. ¿Qué era? ¿0.93 o 93? 0.93. 0.93. Muy bien. 0.93, ¿de acuerdo? Y lo vamos a comparar con el estadístico de prueba. Y vamos a decir que como T0 es ¿cómo es T0 con respecto al valor de tablas? 2.7, ¿cómo es con respecto a 2.09? Diferente. No, es Menor. mayor.
Ah, No, sí. Mayor. 2.7 es mayor a 2.09, ¿no? Sí. Entonces decimos que T0 es mayor al valor de T de tablas. Por lo que H0 se va a aceptar o se va a rechazar. Se rechaza. Se rechaza. Ese es el criterio de rechazo que tenemos aquí. Si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor al de tablas, yo voy a rechazar H0. ¿Y qué voy a concluir? ¿Qué se concluye? Ya hicimos tantas cosas que ya ni sabemos, ¿verdad?, qué era lo que nos pedía el problema. Que las densidades son diferentes, ¿Las densidades de qué? promedio de las dos estaciones. Sí, pero ¿qué densidades de qué? De piedras, de fichas. De microorganismos. Y microorganismos. Exactamente. Que se concluye que las densidades de microorganismos, ¿en dónde? En las aguas negras de la estación 1. ¿Qué me habías dicho que era qué? Que son diferentes. Diferentes. Ajá. Vamos a decir entonces, se concluye que las densidades de microorganismos en las aguas de la estación 1 es diferente a la de la estación 2. No estamos concluyendo que sea mayor ni que sea menor. ¿Por qué? Porque la hipótesis se plantearon que fueran iguales o fueran diferentes, ¿de acuerdo? Y así es como nos quedaría. Esto del valor de tablas de la distribución T-Student igual lo podemos sacar acá en Excel. ¿Cómo? Pues también lo buscamos, por ejemplo, aquí, no sé cómo encontrarlo, busco en las categorías de estadísticas, voy a buscar el valor inverso. Así directamente busco el inverso de T. Aquí, por ejemplo, tenemos la alternativa de hacerlo de manera tradicional o bien usar esta nueva instrucción que es de 2 colas. Si yo le doy que esta de 2 colas, tengo que poner el nivel de significancia original, o sea, de 0.05. Caso contrario, pues me va a dar ahí pues me va a dar error 19, ¿sí? Y me da el valor de 2.09. Si utilizo la fórmula tradicional, que es el inverso de la distribución T, sin que me diga ahí que es de 2 colas, o sea, esta de acá, aquí sí le tengo que escribir alfa sobre 2, o sea, le tendría que escribir 0.025, 19, para que me dé el valor, y me da un valor negativo porque me lo está dando del lado izquierdo de la cola. Tendría que escribirlo otra vez como en el caso de la distribución F1 menos eso, o sea que me daría 0.975. Y ya me daría el mismo valor. Entonces tengo las dos opciones para encontrar el valor de tablas utilizando Excel. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya terminamos con el problema.